Muy buen día, chicos, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en este podcast con este primer episodio, El control del mal. Y bueno, me gustaría darle la palabra a nuestros invitados de hoy, a la socióloga Iris, al licenciado Osvaldo y sin olvidar a la maestra Mayrani. Me gustaría cederle la palabra a quien guste presentarse primero. Hey, hey, yo soy la menos tímida. Bueno, me presento. Soy Iris Michelle Flores Vázquez y estoy lista para dar todo lo referente con el nivel cultural y social del tema que nos preparaste hoy, Ali. Perfecto, señorita Iris, me encantaría poder cederle ahora el micrófono a la maestra Amirani, por favor, un gusto. Mucho gusto. Bueno, yo me llamo Mayrani Córdoba y yo traigo un contenido muy interesante que me gustaría compartir con todos ustedes. Yo también estoy muy ansioso de poder ver lo que nos traes hoy, Mayrani. Pero ahora vamos con nuestro último colega que es Osvaldo. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Osvaldo Rodríguez Moreno y yo traigo mucha información acerca del tema que me parece muy interesante. Bueno, ya que nadie falta de dar su presentación y creo que ya todos nos presentamos con el debido respeto, vamos a dar inicio a este podcast que tiene como nombre El control del mal. Y pues, ¿quién quiera comenzar? Yo quiero comenzar para quitar un poco los nervios. Bueno, te daré un poco de introducción al contexto geográfico de Canoa. San Miguel Canoa es una junta auxiliar de Puebla, México, ubicado a una distancia de 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Puebla de Zaragoza, capital del estado. Forma parte del municipio de Puebla y se encuentra en las faldas del volcán Malinche. Para complementar, me gustaría mencionar que Canoa tiene aproximadamente 15.070 habitantes, que aunque parece un poco y puede ser considerada hasta una pequeña ciudad donde casi todos deben de conocerse, ¿no? Es algo interesante, es un dato muy interesante, ¿no lo creen? Así es muy sorprendente cómo formaron una sociedad ellos propios. Pero aquí viene lo importante de San Miguel Canoa. Puebla se vistió de sangre el 14 de septiembre del 68, cuando una turba asustada por el párroco local atacó hasta el grado de linchamiento a un pequeño grupo de estudiantes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me gustaría complementarte, Iris, con un dato interesante, puesto que en 1968, que fue un año terrible para quienes en México y en buena parte del mundo eligieron el camino de la libertad. ¿Qué quiero decir? Que con el orbe inmerso de la Guerra Fría y la opinión pública manipulada en el bloque capitalista, con el miedo al fantasma del comunismo, los grupos conservadores, intolerables y fascistas esgrimieron cualquier pretexto para agredir a quienes, en este caso los estudiantes, aún haciendo nada, podrían suponer una amenaza para la estabilidad de las buenas conciencias de la sociedad de aquel entonces. Si en las urbes eso era algo de cuidado, en los pequeños pueblos lo era aún más, y Canoa resultó un lamentable ejemplo de los criminales, que de ellos se basa del alcance del fanatismo religioso y el anticomunismo, obviamente hablando del fascismo. Me sorprende mucho cómo una sola idea puede llegar a influenciar a un gran grupo de personas, pero aquí viene cómo realmente se desarrolló todo. Justamente el 14 de septiembre de 1968 llegó un pequeño grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes justamente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la idea de hacer escultismo en la montaña, de subir al volcán. Al grupo lo habían convocado Julián González Báez, que en ese momento tenía 26 años, estaba casado y tiene 2 hijos, quien solía hacer excursiones como esa para visitar la montaña. Y de las 11 personas que supuestamente irían al viaje con él, solo llegaron 4, que de esas 4 estaba Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre. Cuando ellos llegaron,
se dieron cuenta que la comunidad era indígena y solamente hablaban náhuatl. Eso era San Miguel Canoa en ese entonces, y la mayoría de sus habitantes no comprendían el español. Eran las 6 de la tarde más o menos. Si en algún momento hubieran pensado comenzar el ascenso para pernoctar ante una fogata en la ladera del cerro, la lluvia no les hubiera permitido avanzar, ya que era tupida como suele ser en esos paisajes, y los obligó justamente a buscar un refugio. Primero se lo pidieron a un dueño de una tienda, pero el dueño se negó a darles, pues sí, un refugio. Y después tuvieron que ir a pedir a un curato, que para quien no sabe, un curato es donde es un párroco, es donde están los párrocos. Y también se negaron a ayudarlos. El cura en ese lugar era Enrique Mesa Pérez. Chicos, aquí Amairani acaba de mencionar una figura muy importante para este podcast. El cura en el lugar era Enrique Mesa Pérez. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver una sola persona? Bueno, pues el lugar no tenía comunicación y entre ellos mismos se insultaban, hablaban o ponían canciones por medio de bocinas en los postes de luz. Aquí tenemos el factor humano y el factor de difusión, que si caen en las manos equivocadas tenemos como resultado lo que pasó en Canoa. Y pues bueno, un factor muy importante fue esta figura que es Enrique Mesa Pérez. Pero, ¿por qué no nos damos un pequeño break del tiempo que estamos pasando aquí, puesto que ya pasaron alrededor de casi 7 minutos, y nos tomamos un descanso y vemos a nuestros patrocinadores? Corre video. ¿Ya has jugado Fortnite? Sigue escuchando este podcast sin anuncios, pero antes pudiste haber escuchado otra cosa, pero no, decidiste escuchar nuestro podcast. Así que hoy te vengo a traer este increíble juego que es Fortnite. Y bueno, es un simple juego de Battle Royale que todos pueden jugar, desarrollado por Epic Games, súper mega divertido. Es un shooter genérico como todos los otros, te das contra otros 100 chavos y pues el que quede hasta el último gana, que obviamente no es muy fácil porque hay muchas personas que tienen horas pasándose jugando este juego. Puedes comprar skins, puedes meterle dinero real para vestirte de forma ficticia, es algo muy divertido. Puedes entrar a torneos, puedes entrar a competencias mundiales y puedes hacerte millonario o simplemente ser un jugador casual. Así que Fortnite te está esperando a ti. Mientras escuchas este podcast puedes irlo a descargar tanto en consolas, celulares y hasta computadoras, o sea que no hay nada para no poder jugar un buen Battle Royale. Así que mientras sigues escuchando este lindo podcast, puedes ir a descargar y divertirte horas y horas con tus amigos, o si estás solo, pues tú solo, no importa, harás amigos. Así que sigue escuchando este podcast. Retomamos donde nos dejamos después de haber escuchado este delicioso y bonito anuncio y continúo con mi compañero Osvaldo para que nos siga dando su opinión. Dale play. Bueno, después de que nuestro colega mencionó los puntos más importantes, me gustaría a mí seguir con el desarrollo del problema. El repicar de las campanas fue una de las señales que de algún modo decían que algo no estaba bien, seguido de mujeres hablando en náhuatl y expresiones como ya llegaron los asesinos, ya llegaron los ladrones. De hecho, estas líneas se pueden ver en la película Canoa, una denuncia de un hecho vergonzoso, en donde expresan o plasman los hechos que se llevaron a cabo. Pero bueno, obviamente no les hablaré sobre la película. La tensión aumentó luego de escuchar las historias de abuso del poder del sacerdote del lugar, el cual se llamaba Enrique Mesa. El sacerdote habría afirmado que los jóvenes habían llegado para arrancarle su religión. O al menos esto pensó él, pues eran comunistas al final de todo. Me parece muy interesante el punto que toca Osvaldo al momento de tocar lo del comunismo que al principio les mencionamos acerca sobre de cómo las influencias de Europa pudieron caer hasta un recóndito pueblito que es Canoa. Entonces, ¿qué nos esperamos de que ahorita en la actualidad pues obviamente hay más divergencias de pensamientos que ahora hasta pueden influenciarnos? Y si a nosotros nos influencian en
redes sociales, a nivel personal, a nivel familiar. ¿Qué nos podemos esperar de comunidades marginadas, las cuales no tienen un acceso al internet tan fácilmente como nosotros y pueden caer en manos de manipulación, en manos equivocadas, como lo que estamos viendo con Canoa en la actualidad? O sea, es un ámbito súper mega importante del que debemos de cuidar, y como mencionaba Osvaldo, como al final pues fueron tratados como comunistas en lugar de como estudiantes. Entonces también no tenemos como esa seguridad de poder salir a cualquier lugar, porque ahora ya nos pueden tildar de nazis, de todas estas ideologías que van en contra, ya sea de una religión, de una postura, de un género, de una creencia. Como hasta dónde puede llegar el ser humano al simplemente hacerle daño a otra persona por simple ignorancia. Y como lo mencionaba Osvaldo, hay una pequeña película que se llama Canoa, un hecho vergonzoso, y les vamos a poner el clip aquí de lo que mencionaba Osvaldo, solamente unos pequeños clips les vamos a pasar de esta película, que se las recomendamos muchísimo, porque de ahí también basamos un poco este podcast. También les recomendamos ver el documental Canoa, que también toca puntos muy importantes. ¿Traen acuerdo? Me quería chingar, basta creer. No estáis ready al tiro. ¡Llegaron! ¡Príncipe! ¡Bandidos! ¡Ya llegaron los bandidos al pueblo! Yo tengo mis tierras por donde depositaron el ameyal. ¡Ya llegaron los bandidos al pueblo! ¡Los abigeos! ¡Vecinos y gentes! ¡Miren, ya vienen! ¡Ya están cerca! ¡Casa por casa! ¡Ya están sacando cosas y animales! ¡Vengan todos! ¡Júntense en la plaza! Estén todos prevenidos. Vayan a la iglesia, hombres y mujeres. ¡Vecinos! ¡Gentes! ¡Ya llegaron los bandidos! ¿Qué bandido? De veces vienen a robar. Después de ver estos dos pequeños clips te quedas con ganas de saber qué sucede después, aunque a ella sucede la tragedia. Pero aquí es donde nos ponemos a pensar sobre la vertiente de la manipulación de todas las personas, como genera este miedo, y este propio miedo genera que la gente se alebreste y actúe sin pensarlo. Así que le doy la palabra ahora a mi compañera Amairani. Fue una total crueldad lo que pasó. Aquí es lo que tenemos cuando llegamos a mezclar tanto la ignorancia, el poder y la obediencia absoluta y total a una figura religiosa para caer en el fanatismo. Como lo define Frank, hace parte de la neurosis colectiva en las que la individualidad de la persona desaparecen en medio de la masa y adoptan las mismas ideales. Y bueno, dicen que el tiempo todo lo cura o todo acomoda. En el fondo es la fortaleza personal la que acomoda a las personas después de una profunda reflexión. Miguel y Roberto trataron de compensar el suceso dando pláticas sobre toda la violencia vivida en aquel entonces, impulsada por todo el fanatismo religioso y el prejuicio de los pobladores por la gran mentira que se les asignó. Julián, quien sobrevivió, también quiso narrar los hechos en 2018, a 50 años del linchamiento. Jamás volvió a regresar a Canoa, pero declaró que no guardaba ningún rencor a los pobladores de Canoa, reconociendo que no todos en el pueblo se comportaron igual, ya que hubo quienes sí les brindaron las puertas de su casa para poder darles asilo. Muchísimas gracias. También me gustaría, por último, para complementar, para los hechos de Canoa aún no hay justicia. 7 años después del linchamiento, el 7 de abril de 1975, en el pueblo de Santa Rita, Tlahuapan, también en Puebla, se rodó la película Canoa, dirigida por Felipe Casals, interesado en contribuir en la búsqueda de justicia y de concientizar contra los alcances del fanatismo. Ese documental es fiel a los participantes y supervivientes. Sin embargo, es un referente obligado para quien quiera comprender la situación de violencia incontrolada que el cura Mesa Pérez llevó a la población. Por cierto, él nunca recibió castigo. Ante el escándalo solo le envió el curato de Santa Inés de Ahuentampan. Igualmente, me gustaría escuchar las opiniones de todos los demás y hasta el último sacar una conclusión colectiva. Ok, en mi opinión personal acerca de este caso, desde luego que los acontecimientos son lamentables, ya que estas personas
no esperaban tal recibimiento al llegar. Pero claro, debemos tomar en cuenta que, bueno, no quiero que piensen que estoy defendiendo los actos cometidos por los habitantes, pero también debemos entender que no en todas las comunidades vamos a ser bien recibidos, ya que tienen sus propias creencias, sus rituales, su propia cultura e incluso su lengua, que en ese momento se hablaba completamente náhuatl, y no podemos hacer nada realmente contra eso. Tal vez a nosotros ya no somos tan fáciles de manipular bajo esta idea religiosa, o que debemos hacer ciertas cosas porque si no a lo mejor Dios nos castiga o vamos a irnos al infierno. Ya no es tan fácil que a estas generaciones se les influya esa parte sin tener un pensamiento más racional. Y no nos vamos a poder poner como tal en su lugar de esas personas, ya que lamentablemente la manipulación que ahí había era igual por sus ideales, que eran totalmente cerrados. Creo que por lo mismo de que eran una comunidad realmente pequeña en donde todos se conocían, o al menos la mayoría ha escuchado que en ese tipo de pueblitos se dice, es que yo conocí a tal persona porque esa persona conoce al tío del primo del abuelo, y así sucesivamente. Pero bueno, claro, al mantener contacto con personas que no tienen como tal sus características o su lengua, es fácil creer que podían llegar a hacer malas acciones o que planeaban atacarlos. La gente de la comunidad ciegamente trató de defenderse, ya que fueron influenciadas por medio del miedo y las amenazas de que alguien nuevo sin conocer sus intenciones podría hacer algo, e incluso los amenazaban con que seguramente iba a robar, iban a llevarse a los niños, los iban a secuestrar, iban a matar a las mujeres. Y bueno, claro, en ese momento a la única persona que le podían creer era la persona que creían que tenía en ese momento la razón absoluta de todo lo que pudiera pasar en ese momento. Pero bueno, lamentablemente he escuchado aún actualmente muchos comentarios sobre personas que dicen que han llegado a visitar o que han llegado a pasar por este pueblo de Canoa y que los habitantes son muy groseros con los turistas, que se ponen muy hostiles o que simplemente los ven mal o que, bueno, en pocas palabras, no son bien recibidos. Pero como dije, son sus creencias las que están de por medio. Claro que esperamos que las personas se puedan quitar la venda de los ojos y puedan decir qué está bien y qué está mal, no dejándose llevar solamente por un pensamiento, que por todo lo que vimos puede ser un pensamiento erróneo o también puede usarse de manera conveniente. Pero claro que puede ser inconveniente para los demás, ya que va a caer ese poder de seguimiento en una persona que no tiene buenas intenciones, para poder tener a todos bajo una sola idea y sin poder ellos pensar por sí mismos. O por ejemplo, en el caso de estos jóvenes, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de explicarse, y aunque hubieran podido hacerlo, no les hubieran podido entender, ya que estaban cegados completamente por todo lo que ya les había comentado, el que en ese momento, como les dije, creían que tenía la razón absoluta. Pero a mí me parece aún más lamentable que a más de 50 años aproximadamente del evento ocurrido, las siguientes generaciones ya están marcadas por este tipo de acciones que cometió su gente en algún momento. Y que actualmente Puebla sigue siendo de los estados con los que las personas más hacen linchamientos. Súper triste, y espero que, claro, en algún momento puedan comenzar a avanzar como sociedad. Me gustaría dar mi opinión respecto a este tema. Y la verdad, bueno, ¿qué les puedo decir? Me causa mucha indignación los hechos sucedidos respecto a este pueblo llamado Canoa. ¿Por qué? Porque gracias a esos sucesos nos catalogaron como personas violentas, o al menos, bueno, eso dijeron las personas muy fuera del contexto.
Entonces, bueno, no se les culpabiliza a ellos. Realmente la religión se le pueden sacar frutos positivos o negativos. Obviamente este es el gran reflejo de lo negativo que puede ser una religión, y más sobre personas que pues realmente no tenían un contexto cultural como tal. Simplemente estaban cegados justamente por lo ya mencionado, por la religión. O sea, realmente ellos se basaban en lo que decía el padre. Ellos no tenían como tal una opinión. Simplemente eran, vaya, ¿cómo mencionarlo? Unas marionetas, por así decirlo. Quien operaba de forma, pues, manipuladora era el padre. Es aquí cuando me gustaría preguntarme por qué se llegan a cometer actos pues tan salvajes, tal y como sucedió aquí. Bueno, pues en mi opinión, pienso que a veces los padres, o bueno, en esta época, sobre todo, los abuelos o abuelas, tal vez tengan igual mucho que ver. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente pienso que de ello se deriva esa tendencia por ser religioso, pero no de una manera normal, sino de una manera un poco más apegada. ¿A qué me refiero apegada? Bueno, un poco obsesiva. Porque los abuelos, que de hecho conozco muchos, sobre todo mujeres, abuelas, que se comprometen mucho con la iglesia, a tal grado de no aceptar una contraria. De hecho, en un particular caso le mencionaron a una señora que por qué era tan necesario que el niño hiciera la comunión tan chico. Que qué diferencia había si la hacía más grande, si la hacía a una edad, no sé, de 12 años en lugar de hacerla a partir de los 6, 7 años. Y las señoras, pues, molestas, les dijeron que eso no era de su incumbencia y que entre más pronto los niños aprendieran los mandamientos y la palabra de Dios, mejor se tenía a... ¿cómo decirlo? Se prolongaría esa fe católica desde temprana edad. Y bueno, esto me causó un poco de... no lo sé, de incomodidad, puesto que a veces los abuelos o abuelas manipulan mucho, ya sea a sus hijos o nietos o hasta sobrinos. Les hacen ver que todo es color de rosa respecto a las religiones, pero pues obviamente no se ponen a pensar en todo lo que está detrás de eso. En la manipulación que hay, en que a veces los mismos padres abusan de los niños, en que los mismos padres manipulan a las personas para cometer pues actos como pasó en Canoa. Eso obviamente no lo ven. Más sin embargo, si se les hace mención de apenas una cosa que tenga que ver con lo negativo de alguna religión o alguna fe, vaya, se interponen, se ponen en ese plan opuesto hacia la opinión que les estamos dando a ellos. Es por eso que es muy importante hacerles entender a esas personas que pues no está mal que sean devotos, pero tampoco con gran obsesión, porque bueno, esto puede llegar a causar grandes desgracias, tal y cual lo platicamos en este podcast. Así que bueno, espero que esto no suceda más en otras partes o que no suceda recientemente, puesto que creo yo que ya la mayoría tiene un nivel de cultura un poco más desarrollada. Pero bueno, a veces el mundo nos puede sorprender, y más pequeñas partes del mundo en donde la sociedad aún desconocen las particularidades de toda esta gravedad. Sin más por el momento, me despido. Y como una opinión personal, creo que el fanatismo religioso y el control
que se te puede dar es un poder realmente peligroso. Si cae en manos equivocadas o en manos de gente de mente tan cerrada, puede provocar hasta homicidios, injusticias, violencia. Y creo que desde el inicio de los tiempos, la violencia se remonta a la religión, en donde por creer que una verdad es absoluta, se miente, se violenta, se agrede, se hace de menos a otras personas con unas creencias y unas mentalidades diferentes a las que uno tiene. Por no aceptar lo que los demás piensan o creen que es diferente a nosotros, se les agrede, para que de alguna manera se les pueda obligar a creer en lo que uno mismo cree, lo que uno mismo siente. Y a final de cuentas todos tenemos o necesitamos creer en algo, pero hay que poner atención y reflexionar sobre ese algo en lo que creemos. No es tóxico, no es dañino o no hace daño a las demás personas aparte de nosotros, porque estamos tan cerrados y tan englobados en nuestros prejuicios, en nuestro privilegio, en nuestra burbuja, en nuestro silencio, que dices, lo que yo digo y lo que yo creo es lo único que existe y todos los demás tienen que pensar lo mismo que yo, porque si son diferentes, los agredo. Si son diferentes, decido o prefiero eliminarlos. Y si no se termina con este tipo de violencia que la religión de alguna manera ha inculcado desde tiempos remotos, esto va a ser un ciclo sin fin. Es por eso que existen tantas guerras, tantos enfrentamientos, por ideologías distintas que no son aceptadas. Como pudimos ver en este podcast, no tocamos tantos casos divergentes, por eso quisimos llamarlo el control del mal, porque simplemente partimos de una figura que fue el sacerdote, el cual desató una serie de acontecimientos que solamente la gente siguió, no pensó ni en las consecuencias. Igualmente recalcamos mucho que el fanatismo, el hecho de solamente tener una mente cerrada al no querer creer en que hay otras ideologías, también nos trae ese tipo de problemas, nos trae ese tipo de conflictos. Igualmente el debatir entre es que tú estás bien y tú estás mal, eso también nos trae divergencias, pero esto empeora cuando seguimos a una sola verdad y esa sola verdad es una figura real. Ahí es cuando todo empeora. ¿Por qué? Porque vamos a estar cegados a seguir a esa persona sin dudar un poco en y lo que estará haciendo está bien. E igualmente esto se remonta mucho a la generalidad de masas, donde se estudia cómo una masa puede ser influenciada por una emoción, y la emoción que aquí vimos en este caso que estuvimos analizando puntualmente nosotros como equipo fue el hecho de cómo influyó el miedo, la ignorancia, la creencia. Aquí sacamos 3 cosas muy importantes, que es la creencia, la ignorancia y el seguimiento casi fanático a una persona, porque esto se pudo haber evitado si la mayoría de personas no hubiera participado en este caso. Sin embargo, muchas personas estaban muy cegadas hacia la figura del párroco, porque pues es la máxima autoridad. Igualmente no tienen acceso a internet en ese tiempo, y eso fue lo que desencadenó que unos muchachos inocentes cayeran víctimas de un control del mal, el cual pues no tenía nada que ver. Igualmente creo que entre las conclusiones son que no pudimos tocar algunos temas, igualmente por tiempo, igualmente porque es un tema muy extenso, pero igualmente solamente quisimos tocar puntos claves y quisimos recalcar mucho sobre de cómo pues ya se lo veníamos repitiendo, y creo que todos mis compañeros del podcast estamos de acuerdo del cómo el fanatismo causa esto.
Y no se pierda el próximo capítulo. Estamos muy agradecidos de que nos haya escuchado hasta aquí. No quisimos alargarnos tanto en el podcast y hacerlo súper eterno, donde obviamente no se encuentra un fin, no tiene una estructura. Quisimos darle un inicio, un desarrollo y un desenlace de la historia, qué pasó después, los acontecimientos, cómo se dieron y quién tuvo la culpa en este caso. Igualmente, para el próximo podcast va a ser un poco diferente la dinámica porque cada uno de los integrantes trae un caso nuevo para nuestro próximo podcast que le aseguro que le va a gustar porque obviamente vamos a hablar de casos reales de Latinoamérica donde pues les vamos a explicar acerca de las sectas, mientras que yo le voy a hablar sobre lo referente a toda esta cultura, todo esto de definiciones, quién entra, quién sale, cómo se desarrollan en las sectas. Mis compañeros van a compartir historias reales, tanto de México como de zonas de Latinoamérica, acerca sobre de sectas que pues nosotros queremos compartirle. Espero y le dé click al próximo podcast y nos vemos hasta la próxima.